confusos. Bueno, bienvenidos una vez más a esta sección, a este programa Cuerpo Activo TV. Un programa diseñado para llevarte siempre las mejores herramientas, para llevarte la luz, el conocimiento de todo aquello que está relacionado con el tema de la salud. Comprendiendo que la salud es el equilibrio, el cuerpo, la mente, el espíritu, el entorno social y ambiental. Ha sido nuestro trabajo y seguirá siendo nuestro trabajo por mucho tiempo. Compartir el conocimiento, sobre todo de personas de muy alto nivel, del más alto nivel, que le van a permitir a ustedes, valga la redundancia, manejar mejor esas herramientas que les pueden ayudar a encontrar la paz, la tranquilidad, la mejora física, mental y espiritual. A mi lado, Augusto, buenos días. el profesor Augusto Márquez, profesor y una persona, mi maestro en el tema de todo lo que tiene que ver con la práctica de la filosofía de vida oriental, más que todo hindú, y todo lo que ella conlleva, esa parte tan necesaria e importante que es la recreación y la constante nutrición del componente espiritual. Y por supuesto, mi querida Liliana, bienvenida Liliana. Bienvenido Álvaro, bienvenido Augusto y todos ustedes, bienvenidos a este espacio, tu canal Cuerpo Activo TV. Bueno, este es un tema que Liliana va a llevar la batuta en la dirección. Obviamente conoce muchísimo más que yo este tema, un tema que para mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Sin embargo, desde que estamos más en contacto con Augusto, ya casi 6 meses, más o menos, me ha despertado una gran curiosidad, sobre todo por su similitud en lo que son algunos elementos que se manejan en esta filosofía de vida y cómo funciona biológicamente el organismo. Hay una similitud enorme en cuanto a estos elementos tan fundamentales que son los concentradores y direccionadores de la energía, como es los chakras. Augusto, ya de unos años uno siente que hay un nuevo renacer en la parte espiritual. Hemos visto algunos cambios, muchas personas aparecen ahorita en el espectro hablando del tema, de la importancia de ir un poquito, descubrir ese universo que tienes adentro, y es mejor que tú que nos hable un poquito justamente de lo que son los chakras. Gracias, Álvaro y Liliana, por la invitación. Buenos días a todos los que nos observan. Hay un común denominador en todas las culturas orientales y que se vincula también con las culturas ancestrales, que son base de la cultura occidental, de que hay una anatomía energética que es la que sirve de molde y es la que sustenta el cuerpo denso energético, que es lo que normalmente llamamos cuerpo físico. Entonces, tanto en India, en China, en Japón, Tailandia, todos los países del sureste asiático, existe esa concepción de que hay una anatomía energética que además regula nuestro estado de bienestar. Sus vidas giran totalmente alrededor de esto, ¿no? Sí, y además en cierto sentido tienen vínculo con algunas religiones, como el budismo, que en cierto sentido pues hay un poco esa concepción de ese mundo energético. Y la visión que hay con relación a eso, que son con ciertas similitudes y con diferencias también, es que hay unos canales energéticos y hay unos centros receptores y de intercambio energético que tienen distintos nombres. En la cultura de la India se les llama chakra y marmas. Los chakras son los marmas magnos, los principales, y
los marmas son pequeños centros de intercambio energético. En la cultura china pues están lo que en Occidente llamamos meridianos, que también son canales, y los puntos de acupuntura. En la medicina tradicional japonesa, que toma mucho de China, porque eso es una cadena de influencia. La mayoría parte de India pasa a China, Japón, y luego pasa a Tailandia, Corea y los países del sureste asiático. Y bueno, hay esa concepción. En Tailandia la medicina tradicional también está visualizada así, con los canales energéticos, con los puntos de intercambio energético. Y en la cultura occidental y en la cultura también del Medio Oriente ha aparecido esa concepción de esa energía vital, que es la que anima al ser vivo y que le da sustento a su realidad. En latín se llamaba halitus vitae, aliento de vida. En griego se llamaba neuma, de donde viene la palabra neumonólogo, de los especialistas en pulmones. En la Biblia, en la Torá, o sea, tanto en la Torá judía como en el Pentateuco cristiano, aparece que Yahvé, Dios, insufló en la nariz de Adán el ruaj. El ruaj es ese aliento de vida. Fue a través del aire de insuflar ese aliento de vida. Entonces, bueno, también en las culturas nativas americanas, como los Lakota, por ejemplo, tienen esa visión de que hay una dimensión energética del ser que está constituido por diferentes cuerpos que llamamos, ¿no? Lo que los conecta con el ser supremo, ¿no? Sí. O seres supremos, O sea, por la cantidad de dioses. En una de las frecuencias más elevadas es lo que permite conectarnos con la divinidad contenida en nosotros mismos, porque nosotros somos parte y expresión de la divinidad. Nosotros somos tan divinos como la divinidad misma. Y establecer los vínculos con ese origen divino que tenemos, ese origen espiritual que tenemos. Y es lo que nos permite también poder entrar a lo que se denomina la supraconciencia, que es el conocimiento universal que todos tenemos, pero que lo tenemos, digamos, tras un velo que no nos permite pues visualizarlo, y hace falta abrirnos hacia esas dimensiones conscientemente para poder acceder a eso. Claro, mientras no lo reconozcas y no lo pongas en práctica con frecuencia y tengas fe en que funciona, obviamente no va a funcionar. Y si no lo conoces, no lo puedes visualizar. Si no lo puedes visualizar, no puedes entender. Participar de eso. Sí, eso tiene mucho que ver con la frecuencia vibracional en la que esté cada persona. Lamentablemente, pues, muchísima gente vive vibrando en frecuencias bajas que los vinculan con sus chakras bajos y con sus digamos instintos bajos, y básicamente pues están conectados con un nivel de supervivencia, o sea, una sexualidad reproductiva, el alimentarse, el comer, el respirar, mucho de lo que funciona automático, lo mínimo básico, y bueno, y a eso se resume su vida. Que son los 3 primeros chakras, sí, que son lo más elemental. Sí, son los chakras más conectados con lo físico, ¿no? El cuarto chakra es el regulador de la energía y es el que la ayuda a distribuir por todos esos centros energéticos. Vamos a irlo identificando en orden, porque hay mucha gente que comienza a interesarse por esos temas, hay otras personas que nos están escuchando y tal vez sería bueno repasar algunas cosas importantes. Pero lo que quería agregar en este momento es la similitud a nivel de la distribución de la energía de la conciencia, ¿no? Tiene un sistema nervioso central, tiene un sistema nervioso autónomo que se concentra en esta situación, y la encargada de las acciones ejecutivas o no. Después viene el sistema nervioso periférico, que es donde se distribuye la diferente cantidad de terminaciones nerviosas para el cuerpo. Vienen los plexos, que son la circuitería, los nervios en la cual está relacionado cada parte del cuerpo, igual como funcionan los chakras.
Así Entonces, es Todo está relacionado. lo divino de esto, lo divino en todo el concepto de la expresión, es que en aquella época no habían los estudios necesarios que hoy día la ciencia ha demostrado cómo funciona esa circuitería, dándole relevancia e importancia a esa medicina. Sí, bueno, antiguamente la ciencia era contemplativa y era muy vinculada a la comprensión de la naturaleza, de los fenómenos naturales a través de la observación. Hoy en día la medicina es experimental, de alguna manera se desvincula de lo que ocurre en el mundo natural, sino que trata de entenderlo desde otra dimensión. Deja las emociones un poco en lado. Se va a la parte práctica. Deja la percepción, la intuición y otros tipos de medios de conocimiento aparte y trata... Telepatía. Sí, bueno, y observación, o sea, por ejemplo, el conocimiento empírico, en cierta medida, que es experimental, se basa en la repetición de los fenómenos. O sea, así tú no comprendas la raíz del fenómeno, que aún en la ciencia dura pasa lo mismo, o sea, la ciencia dura da su explicación, pero en realidad no tiene certeza de que eso sea así. Por eso es que incluso la ciencia está en constante cambio. La ciencia se basa en hipótesis. Se redescubre constantemente. Se redescubre porque se da cuenta que se equivocó, porque aún en las ciencias duras tú estás limitado a tus medios de observación, claro, ¿no? A tus medios de poder. Por más modernos que sean. Por más modernos que sean. Entonces, esa ciencia era de otro tipo, era muy basada también con las tradiciones, la repetición, la tradición oral, y estaba transmitida por personas que tenían amplia experiencia y que tenían un conocimiento que se lo transmitían a personas que eran como elegidas, o sea, que son los discípulos. Los filósofos de aquella época. Sí, los médicos también de la época. O sea, tú tenías discípulos, los discípulos eran individuos que se destacaban por su interés, por su constancia, y no había un sistema ni de grados, ni de semestres, ni nada de eso, sino que el maestro iba evaluando constantemente a esa persona y decidía en algún momento cuándo podía entregarle un nuevo conocimiento que pudiera manejar. Y en algún momento, luego de mucho tiempo, pues también decidía que esa persona podía transmitir esos conocimientos a otros. Entonces, Claro, porque era un legado. quería ver si la persona estaba seriamente comprometida con el conocimiento, como para poder recibir más. Sí, es lo que se llama en muchas técnicas el linaje, pues. O sea, cuando un maestro te transmite un conocimiento, tiene un tutelaje, tú eres su discípulo, y en algún momento pues tú también te vas convirtiendo en maestro de otras personas. Entonces, con relación a los chakras, Por eso es que dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Claro. Hay una muy vieja serie de televisión llamada Kung Fu, como la mayoría, mucha gente a lo mejor no la conoce, Con David Carradine. Con David Carradine, y donde la parte inicial de él queriendo ingresar a ese monasterio, bueno, él se sienta a las puertas del monasterio junto con 20 muchachitos más, y empiezan a pasar los días. Bueno, y los muchachitos que van teniendo hambre se van yendo, los que les pega mucho calor se van yendo, los que llueve se van yendo, y él permanece incólume ahí, ¿no? Y por un huequito los monjes lo están observando, y llega un momento en que quedan muy pocos, son los que tienen verdaderamente el temple y el deseo de ser admitido y de recibir ese conocimiento. Y en realidad eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Tener gente que realmente esté comprometido con el conocimiento. Claro. Entonces, bueno, con relación específicamente a los chakras, la palabra chakra significa rueda, ¿no? Traducido del sánscrito literalmente, una rueda, porque es una energía giratoria. Entonces hay ese paralelismo con la rueda que gira y el vórtice energético que gira. La energía moviéndose constantemente. ¿No? La energía en el universo es una energía espiral. En general, las constelaciones, los huracanes,
hasta el agua de los inodoros gira en forma de espiral y gira en función a los polos magnéticos, ¿no? Es un dato curioso que el agua en el hemisferio norte gira en sentido antihorario y en el hemisferio sur gira en sentido horario. Entonces, bueno, los chakras son esos centros principales de energía, ¿no? Porque hay más de 700.000 puntos de intercambio energético en el cuerpo. Y en todas estas tradiciones pues se han ido depurando y se han ido, digamos, seleccionando los más utilizados, los que se han... La ciencia dice que en un solo centímetro cuadrado de piel hay 5.000 terminaciones nerviosas. Sí. Fíjate otra vez la modalidad, ¿no? En ambas teorías, en ambas posiciones. Sí, y son puntos de intercambio electromagnético. Hoy en día se sabe por la física pues, que la electricidad puede generar magnetismo y el magnetismo a su vez vuelve a generar electricidad, ¿no? Y eso se da en ciclos y en aparatos, por ejemplo, como lo que es un alternador de un vehículo, ¿no? Que la electricidad inicial la aporta la batería, pero luego el alternador a través de un inducido y un campo pues convierte esa electricidad recibida en un campo electromagnético que a su vez vuelve a convertir en electricidad y la vuelve a devolver a la batería, creando un ciclo de alimentación continua. Y tenemos un campo electromagnético en el cerebro, en el corazón, en los intestinos. En toda nuestra dimensión tenemos intercambios electromagnéticos, o sea, Y generamos un toroide, que es nuestra aura, ¿no? toda nuestra función cardíaca se basa en impulsos eléctricos, ¿no? La sinapsis en el cerebro son intercambios electromagnéticos. Entonces, bueno, ese conocimiento que se da por esa contemplación de esa ciencia curiosa de contemplar los fenómenos, de relacionar lo que ocurre en la naturaleza con el ser humano como parte de esa naturaleza, integrado a esa naturaleza y no sintiéndose amo de la naturaleza ni tirano de la naturaleza, era una visión mucho más integral. Entonces, de ahí, pues hay varias teorías por los chakras dependiendo de las distintas escuelas y las distintas tradiciones. Ese conocimiento llega al hemisferio occidental prácticamente en el siglo XX y comienza a tener... Joven. Sí, es una tradición. Estamos hablando que por lo menos en el hinduismo es una religión que tiene ese tipo de práctica religiosa que tiene más de 3.500 años. Sí. Y además de ahí se derivan una serie de otras artes y conocimientos que están vinculados a la medicina tradicional de cada uno de esos países. Y comienza a tomar auge en coincidencia en los años 60 con toda esta cuestión de los movimientos de contracultura, ¿no? El movimiento hippie, el movimiento de la liberación sexual femenina y el movimiento contra la violencia y la guerra que se da a raíz de la guerra de Vietnam en los años 60. Entonces, de ahí se correlaciona con fenómenos como el de un personaje muy controvertido que ya lo hemos nombrado en otro programa, que es Bhagwan Sri Rajneesh, mejor conocido como Osho, que bueno, muda de la India a Estados Unidos y crea un centro de estudios y de conciencia de este tipo que fue muy conflictivo, terminó en una situación de mucha violencia, incluso El occidente y el mercadeo comenzó a envolver un poco esto, ¿no? Sí, comenzaron a haber, digamos, tergiversaciones, mercantilismo, incluso distorsión en cuanto a la sexualidad, las drogas, una cantidad de cosas que terminó en una situación bien conflictiva e hizo que ese centro pues fuera clausurado y muchas personas terminaron juzgadas y
impreso. Empañando todo lo positivo que... Sí, sí. Y bueno, esa visión que se trajo a Occidente se resumió en 7 centros energéticos que son los que manejamos en Occidente. Hay otras tradiciones que tienen menos centros, otras que tienen más centros. En Occidente se usa la ubicación lineal por todo el centro del cuerpo. Hay otras tradiciones que los chakras van desplazándose lateralmente y bueno, y es cuestión, pues como todo, como las cuestiones religiosas, culturales, políticas, hay versiones, hay distintos puntos, enfoques, y cada uno tiene sus fundamentos y sus razones por las cuales son así. Es una cuestión de cada quien identificarse con algo y bueno, y asumirlo como un conocimiento. Pero fíjate que otra vez con el parangón del funcionamiento del cuerpo y su sistema nervioso, tienes la médula espinal, tienes la columna, que es la que atraviesa y divide el cuerpo en 2 planos, por donde corren todas las terminaciones principales nerviosas del cuerpo. Y el nervio vago. Y el nervio vago, que es muy importante, que también de alguna forma tiene una gran similitud con esta energía. Sí, es que todo lo fundamental para la vida, que afortunadamente está controlado por el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso involuntario, porque si no, no sobreviviríamos, está colocado sobre o justo a los lados del eje central. O sea, la vista está a ambos lados, la audición está a ambos lados, la alimentación está en el centro, la sexualidad está en el centro, la digestión corre por la respiración, corre por todo el centro. O sea, todo lo principal está colocado sobre ese eje o a los lados próximos a ese eje. Es un diseño perfecto, Sí. Físico y mental, Sí. ¿no? Energético. De hecho, pues hoy en día se sabe que el ombligo, por ejemplo, es un centro energético fundamental y es un centro circulatorio fundamental donde se vinculan enorme cantidad de vías sanguíneas a través del ombligo. Y eso, por ejemplo, es recogido en la tradición de la medicina tradicional tailandesa, donde a diferencia de otras tradiciones, todos los canales energéticos nacen a partir del ombligo y de ahí circula la energía. Como la primera fuente de vida de un bebé, Sí, sí. que es la conexión con la madre, con Sí. la luz. Pero por ahí donde se alimenta. Así es. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en la tradición china se desplazan de las extremidades hacia los órganos y de los órganos hacia las extremidades y están vinculados a órganos y funciones específicas. En cambio, la tradición tailandesa no. La tradición tailandesa se van vinculando con otro tipo de funciones, no necesariamente correspondiendo con cada órgano o con cada víscera, que es como en la tradición china. En la tradición de la India, pues también hay miles de pequeños canales energéticos que se conectan con estos puntos que en la India se llaman marmas, y están los principales, los que llaman magnos, pues los chakras magnos, están sobre ese eje central que se llaman nadis. Nadis se llaman esos canales. El Sushumna o Sushuma o Shushuna, porque tienen distintas pronunciaciones, nadi va por todo el centro del cuerpo. Y dentro de ese Que son 2. No, es uno solo. El Shushuna Nadi va por el centro, pero de forma concéntrica, como que si fuera una tubería que lleva otro concéntrico adentro, más otro concéntrico adentro, van otros nadis que son los que en definitiva pueden llevarte al estado de supraconsciencia y de conexión con los chakras extracorporales y lo que te permiten entrar. Porque hay chakras extracorporales. Hay chakras extracorporales en la tradición de la India. ¿Y en dónde suelen estar? Alrededor. Van conectados Alrededor nuestro o... porque van conectados con los otros cuerpos, Nuestro sistema de cuerpos. sí, lo de los cuerpos energéticos, que a mayor frecuencia vibracional su campo es mayor. Es mayor. Eso, Y esa frecuencia vibracional, Augusto, por ejemplo,
responde a que sea más amplia o menos amplia, aparte de las emociones,